Buenas noches para todos. Ahí en el Zoom, ¿me escuchan? ¿Te escuchan? Bien, Se perfecto. escucha Buenas Sí, clarísimo. se escucha. noches. Siendo las 19:30, vamos a dar comienzo a la 13ª sesión científica de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Y hoy va a ser la presentación del Departamento de Cirugía de MUCAM. Y en la media hora previa va a hablar sobre el manejo de las lesiones quísticas del páncreas, a cargo de la doctora Irigoyen, Miranda, Espinosa, Sumastre, García, Barbosa, Mazaferro y el doctor Marcelo Viola. Adelante, Gabriel. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, presentarme. Yo soy el doctor Gabriel Mazaferro, soy el encargado de la unidad de cirugía hepatobiliar-pancreática y percutánea de la Médica Uruguaya, un encargo que el doctor Viola hace 1 año y medio nos dio el desafío de generar una unidad, y para ello, evidentemente, tuvimos la necesidad de juntarnos con gente joven que va a ser nuestros sucesores en el futuro, pero también con gente de experiencia y que nos acompaña en este camino de empezar a hacer cirugía hepatopancreática avanzada con seguridad, con calidad. Y por eso que hoy vamos a presentar dos temas, fundamentalmente introduciendo a dos amigos de la casa, el doctor Álvaro Alcaraz, que es cirujano de staff del Departamento de Cirugía Hepatobiliar-Pancreática y Trasplante Hepático y Reno-Pancreático del Hospital Privado de Córdoba, un cirujano joven, un cirujano con empuje, muy reconocido en su medio, que hace no solo trasplante hepático, sino también las duodenopancreatectomías laparoscópicas. Y va a ser el comentador del primer trabajo y es un amigo de la casa. El segundo comentador es el doctor Hugo Ruiz, es un amigo de hace muchos años, es nuestro mentor en cirugía hepática y pancreática, es quien nos ha ayudado en el último año y medio en toda la cirugía pancreática avanzada, enseñándonos y dándonos un respaldo que ha llevado a estos números que vamos a presentar hoy. Él también va a ser nuestro comentador del día de hoy y es nuestro proctor en cirugía pancreática avanzada. Así que, sin más rodeos, les agradezco por estar en línea, la gente está presente y doy el paso a la doctora Irigoyen para la primera presentación. Bueno, mi nombre es Virginia Irigoyen. Yo formo parte de la unidad de cirugía hepatobiliar-pancreática de la Médica Uruguaya. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de las lesiones quísticas de páncreas y nuestra experiencia, sobre todo en lo que hemos tenido los pacientes en la policlínica desde el año pasado. Para empezar, una definición de lo que son los quistes de páncreas. Es una lesión bien definida que contiene líquido y está localizado en el páncreas. Bueno. En cuanto a la epidemiología, los quistes de páncreas representan aproximadamente el 10% de la patología de páncreas. Se presentan principalmente en pacientes mayores de 70 años, en los que hay una prevalencia del 10 al 15%, y en hasta el 45% de la población general. En datos registrados en autopsia se han visto hasta en un 24 a 30% de pacientes quistes de páncreas, en los cuales las mayorías son pequeños, de menos de 1 centímetro, y clínicamente irrelevantes. Como vamos a ver más adelante, la incidencia de los quistes de páncreas ha ido en aumento, y esto es debido al uso de los estudios de imágenes como la tomografía y la resonancia. Se ha visto que en la resonancia la incidencia de los quistes de páncreas incidentales llega a ser hasta el 2,6% y la resonancia hasta el 45%. La etiología de los quistes de páncreas no está aclarada. Se vincula a procesos que puede estar vinculado a procesos inflamatorios o eventos postraumáticos, a enfermedad renal poliquística o a la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad hereditaria sistémica que se caracteriza por la presencia de múltiples quistes, que puede ser a nivel renal, hepático, de páncreas. Y bueno, la mayoría de estos quistes son benignos o tienen un bajo potencial de malignidad. Lo importante, lo que hay que estar atento es en detectar aquellos que son malignos o que tienen un alto potencial de malignidad, teniendo en cuenta que el cáncer establecido en los quistes encontrados es menor al 1%. En cuanto a la clínica, la mayoría de los quistes de páncreas son asintomáticos, por lo cual su diagnóstico es incidental. Viene de la mano lo que dice ahí, que es VOMIT, que es es Victim of Modern Image Technology, o sea, víctimas de la imagen y la tecnología moderna.
La mayoría de los pacientes que se presentan a la policlínica vienen por hallazgos en tomografías, principalmente que se pidieron por otra causa, y vienen a la policlínica con este diagnóstico. Pero en algunos casos pueden dar síntomas, y estos están asociados, por ejemplo, al dolor abdominal, a la pancreatitis, a pelenitud precoz, alguna masa palpable abdominal, náuseas, vómitos, obstrucción biliar e ictericia en los tumores principalmente de la cabeza del páncreas. La sintomatología está en relación con el tamaño del cáncer, con el tamaño de la lesión y los síntomas, aumenta en lo que es el riesgo de la probabilidad de cáncer o de malignidad de estas lesiones. En cuanto a la clasificación, los podemos clasificar en quistes benignos, como son los pseudoquistes, principalmente para ello tiene que tener antecedentes de una pancreatitis del paciente. El cistoadenoma seroso, que es un quiste que es benigno, que se presenta en el 80% en mujeres de alrededor de los 60 años. Por otro lado, los quistes con potencial maligno, como por ejemplo el tumor sólido pseudopapilar, que es un tumor que se presenta fundamentalmente en mujeres jóvenes de alrededor del 25%. El cistoadenoma mucinoso, que forma parte de los tumores quísticos mucinosos, con potencial maligno también, que también se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Las neoplasias papilares intraductales, que conocemos como los IPMN, que tenemos del tipo 1, tipo 2 y mixto, que esto lo vamos a ver más adelante, pero cada uno de ellos tiene un riesgo determinado de malignidad. Y los tumores neuroendocrinos quísticos, que por definición también tienen un potencial maligno. Y por otro lado, los quistes malignos, que son aquellos adenocarcinomas pancreáticos con degeneración quística. Sabemos que los tumores de páncreas, el 90% son adenocarcinomas, solamente el 8% de ellos presentan una degeneración quística. En cuanto a la paraclínica, para el estudio de estos quistes, tenemos los estudios de laboratorio sistémicos, los estudios de imagen como la tomografía, la resonancia y la econdoscopía. De las pruebas serológicas no hay ninguna prueba serológica específica. Tenemos el marcador tumoral, el C19-9 sérico, que puede estar elevado en lo que son las lesiones malignas. Después de los estudios de imágenes, contamos con la tomografía y la resonancia. De la tomografía, a grandes rasgos, hablar de que tiene una sensibilidad entre el 40 y el 81%. Como decía, la mayoría de los pacientes vienen a la policlínica con tomografía, porque es el estudio que más se pide por parte en emergencia, en policlínica. Y de ahí llegan a la policlínica con la resonancia, siendo la resonancia el estudio que tiene mayor sensibilidad para los quistes de páncreas, pudiendo alcanzar una sensibilidad hasta el 95%, por lo cual es el estudio que tiene la mayor precisión diagnóstica. Nos puede aportar datos que nos interesan mucho para lo que es el manejo de estas lesiones, como es la presencia del componente, de que haya un componente sólido en el nódulo o de un nódulo mural, así como una enfermedad multifocal. Y por otro lado, con la colangioresonancia podemos establecer la relación de la lesión quística con el conducto pancreático, lo cual también nos ayuda a determinar ante qué quiste estamos enfrente. Y por tanto, el estudio de elección para el seguimiento también es la resonancia. En cuanto a la econdoscopía, si bien es la técnica de elección para el estudio de las neoplasias quísticas sospechosas de malignidad, no es un estudio que se pide de rutina. En nuestro medio es un estudio que tiene costo, no todos los pacientes pueden acceder al mismo, y nosotros fundamentalmente lo pedimos en aquellos pacientes en los cuales tenemos una sospecha de malignidad por imagen y que sabemos que la solicitud de este estudio nos va a determinar un cambio en la conducta o el manejo del paciente. En cuanto a lo que vemos de la econdoscopía, hacemos un análisis del líquido del quiste, que lo vamos a ver a continuación, y actualmente se cuentan con tecnologías que aumentan el rendimiento de la econdoscopía, como son la microscopía confocal, las biopsias con pinzas miniaturizadas, el contraste y la elastografía. La elastografía lo que mide principalmente es la resistencia del tejido, las lesiones que son sólidas en general tienen un componente más fibroso, y el uso del contraste, que es lo que quiero mostrar en las imágenes. Acá, ¿se ve el que muevo? Sí. Ahí ve, perdón. Nos determina si hay vascularización en este nódulo, y esto nos puede determinar también si tiene un componente sólido o mucinoso. Acá lo que vemos es una lesión quística bien definida, con una lesión intramural hiperecogénica,
que cuando se inyecta contraste no se ve captación, o sea que no hay vascularización, y esto es muy sugestivo de que esto es más compatible, que es un acúmulo de mucina. Y en las imágenes de acá abajo se ve una lesión quística con una lesión mural intraquística que cuando se inyecta contraste capta, se vasculariza, y esto es más sugestivo de lo que es un nódulo sólido. ¿Qué es lo que vamos a analizar del contenido del líquido? El CEA del líquido del quiste, la citología, la amilasa, la glucosa y los marcadores moleculares. La citología tiene una sensibilidad del 42% y una especificidad del 99%. En cuanto al CEA del líquido del quiste, lo que nos habla fundamentalmente es la producción de mucina. Para hacer el que se toma como valor de referencia de corte para un diagnóstico de un cistoadenoma mucinoso es de 192. Lo que es importante decir es que el CEA en realidad lo que determina es eso, la producción de mucina, pero no nos habla de la malignidad del tumor. En cuanto a la amilasa, la amilasa lo que sugiere es que hay una conexión entre el quiste y el conducto pancreático principal. Esto nos hace pensar en lo que es el pseudoquiste y el IPMN. Para una amilasa que es menor a 250, nos excluye el diagnóstico de pseudoquiste. Y en cuanto a la glucosa, se ha visto que las lesiones productoras de mucina tienen una glucosa menor a 50 miligramos de decilitro. Otro elemento que se puede ver del líquido del quiste también, que es muy específico para las lesiones mucinosas, es un análisis visual del líquido que se conoció como el signo de la cuerda, que lo que ve es una presencia de un filamento o de una cuerda propiamente dicha, mayor a 1 centímetro de longitud, formado por el líquido, que va a permanecer íntegro por más de 1 segundo. Eso es altamente sugestivo y específico de lo que son las lesiones mucinosas, con una especificidad del 95%. Y por otro lado contamos con lo que es el análisis molecular, que es principalmente el KRAS y el GNAS, que es más principalmente de las lesiones IPMN, que acá en nuestro medio mucho todavía no se realiza. De todo esto, lo que quiero decir de la econdoscopía, que para la econdoscopía no es simplemente el estudio en sí lo que nos va a llevar a la precisión diagnóstica del tipo de quiste, sino que hay que tomar en cuenta todo lo que hablamos, la citología, el signo de la cuerda, los análisis moleculares de estar presentes, el CEA, la amilasa, y todo el conjunto es lo que nos va a aumentar en la precisión diagnóstica para orientarnos a la naturaleza del quiste. Acá lo que quiero mostrar brevemente es que, como decíamos, la econdoscopía no es un estudio que se pide siempre, y como vemos acá en estas 3 guías que elegimos, cada guía, que ahora vamos a hablar de ellas, tiene su indicación precisa para la econdoscopía. No en todas las piden, no en todas las piden por igual. En esta vemos cómo la pide la Asociación Americana de Gastroenterología, acá cómo las piden las guías de la FACUOCA, que las vamos a ver a continuación, y por otro lado las guías europeas, que es más o menos en estas en las que nosotros más nos guiamos para hacer el manejo del seguimiento de estos pacientes. Vamos a hablar un poquito de lo que son las guías internacionales para el manejo de las neoplasias quísticas de páncreas. Como verán, hay muchas de ellas, nosotros vamos a hablar de algunas, no vamos a hablar de todas. Esto simplemente es una tabla para mostrar la variabilidad que hay dependiendo del tipo de quiste y de las guías que se utilicen, es cómo se puede llegar a manejar el seguimiento de las lesiones quísticas de páncreas. Empezando a hablar por una de ellas, que es la guía FACUOCA del 2017, estas guías hablan específicamente de las lesiones de las IPMN. Ellos diferencian lo que son los elementos de alto riesgo de malignidad y las características imagenológicas preocupantes o las worrisome features. De los elementos de alto riesgo de malignidad están lo que es la ictericia obstructiva en un paciente con una lesión quística en la cabeza del páncreas, la presencia de un refuerzo de nódulo mural mayor o igual a 5 milímetros y el tamaño del conducto pancreático principal mayor a 10. Y por otro lado, las características imagenológicas preocupantes, que son aquellos quistes mayores o iguales a 3 centímetros, los que presentan un refuerzo de nódulo mural menor de 5 milímetros, paredes del quiste engrosadas o reforzadas, tamaño de conducto principal entre 5 y 9 milímetros, que haya un cambio abrupto del calibre del conducto pancreático con atrofia pancreática distal, la presencia de enopatías, la velocidad de crecimiento del quiste mayor o igual a 5 milímetros en 2 años y el CA19-9 sérico elevado. A partir de esto, ellos
lo que determinan es cómo actuar según los hallazgos imaginológicos. Ellos sugieren que en los quistes que tienen elementos de preocupación, a ellos se le indicaría la econdoscopía. Los pacientes que tienen alto riesgo de malignidad irían a la resección, y los pacientes que tienen quistes con menores de 3 centímetros sin elementos de preocupación se les haría el seguimiento. Entonces, a modo de resumen, en un IPMM de rama primaria, con un ducto pancreático principal mayor a 10 milímetros, ictericia o un nódulo mural, se le realiza la resección. Esto vamos a ver que hay un poquito de discordancia con lo que son las guías europeas, a los cuales ellos le hacen la resección de inicio a todos los que tienen el ducto pancreático principal mayor a 5. Acá en estas guías lo hacen en la resección de inicio a los mayores de 10 milímetros, en los que tienen un ducto principal entre 5 y 9, se los toma como un IPMN con elementos de preocupación, y en ese caso le hacen mejor una evaluación, una econdoscopía, y después se define si hacen la resección o no. En cuanto a la IPMM de rama secundaria, sin elementos de malignidad o displasia de alto grado, se le hace el seguimiento y determinan que las indicaciones absolutas de resección van a ser la citología positiva o un nódulo mural mayor o igual a 5 milímetros. Esto lo voy a explicar rápidamente. Un modo de resumen: cuando encontramos en la lesión IPMM, nos tenemos que preguntar, ¿hay algún elemento de alto riesgo de malignidad? Sí. Si lo encontramos, está la indicación de cirugía. Obviamente que esto va a depender del tipo del paciente al que nos estamos enfrentando. Si no hay elementos de alto riesgo de malignidad, tenemos que ver si hay elementos de preocupación. Si los tiene, van a lo que es la econdoscopía. En el caso de que en la econdoscopía se encuentren algunos de estos elementos, iría también a cirugía. En caso de que no los encuentre o que sea inconcluso, se va a ir a lo que sería el seguimiento del quiste, y el seguimiento del quiste a su vez va a variar dependiendo del tamaño del quiste. En los quistes menores de 1 centímetro, el seguimiento que ellos plantean es hacer resonancia en 6 meses y luego cada 2 años si no hay cambios en las características del quiste. Si el quiste tiene entre 1 y 2 centímetros, resonancia cada 6 meses por año durante 2 años, y luego cada 2 años si no hay cambio. Y ya en los quistes entre 2 y 3 centímetros, y sobre todo los mayores a 3 centímetros, se sugiere una econdoscopía o alternado con resonancia cada 3 a 6 meses, y si el paciente es joven o está apto para una cirugía, se podría considerar hacerle la resección. En cuanto al seguimiento de los pacientes que no se operan, o sea que van a continuar en un plan de seguimiento, estas guías lo que plantean es un seguimiento de por lo menos 5 años. Lo que vieron es una incidencia del desarrollo de adenocarcinoma de páncreas durante el seguimiento por 5 años, entre 3 al 8,8%, y a los 10 años hasta el 8,7%. Las guías europeas lo que tienen es que hablan de más lesiones quísticas de páncreas, no solo de las IPNM. Vamos a hablar grande de algunas de estas lesiones. En cuanto a las IPMN, lo mismo, tienen lo que son las indicaciones absolutas para resección y las indicaciones relativas. En las indicaciones absolutas, la citología positiva para la malignidad, una presencia de una masa sólida, la ictericia, el nódulo mural mayor o igual a 5 milímetros y la dilatación del conducto pancreático principal mayor o igual a 10. Y las relativas son parecidas a las anteriores de la guía de FACOCA. Lo que agregan es la diabetes de diagnóstico reciente, lo agregan también como una indicación relativa. Y a grandes rasgos también acá cómo sería el manejo según estas guías entre una sospecha radiológica de un IPMN. Si el paciente no tiene indicación de cirugía, lo que plantean es hacer durante el primer año en resonancia y marcadores cada 6 meses. Si después del primer año del diagnóstico, hacerlo una vez anualmente, digamos. Si el paciente tiene indicaciones relativas para cirugía, si el paciente tiene comorbilidades significativas y solo tiene una indicación relativa para la cirugía, se hace lo que llamarían un seguimiento intensivo, que es, en vez de hacer estudios de sangre y imagen cada 1 año, lo hacen cada 6 meses.
Y después, si el paciente no tiene comorbilidades significativas y tiene una o más indicaciones relativas de cirugía, el paciente debería ir a cirugía. Obviamente que si el paciente tiene indicaciones absolutas, como ya lo vimos, también se opera y tiene que hacerse un seguimiento a largo plazo. Y bueno, y el paciente que no es apto para cirugía no va a requerir un seguimiento posterior. En cuanto al cistoadenoma mucinoso, que es otro tumor con potencial maligno, las indicaciones de cirugía es en aquellas lesiones mayor o igual a 40 milímetros en los pacientes sintomáticos y en los que tienen un nódulo mural independientemente del tamaño. Cuando la lesión tiene entre 30 y 40 milímetros, hay que tener en cuenta otros factores como la edad, las comorbilidades, el riesgo anestésico quirúrgico y también la preferencia del paciente. Si el seguimiento de las lesiones menores a 30 milímetros igual que en las IPMN. Cuando estamos frente a una neoplasia sólida pseudopapilar, todas tienen indicación de cirugía, y los tumores neuroendocrinos quísticos, que como dijimos también son lesiones potencialmente malignas, cuando las lesiones son mayor a 20 milímetros tienen tratamiento quirúrgico, y si tienen menos de 20 milímetros y no tienen elementos de malignidad, se puede hacer un seguimiento. En cuanto a los quistes de etiología no aclarada, o sea, aquellos que no tienen factores de riesgo de malignidad, que son menores a 15 milímetros, se sugiere un control en 1 año, y si hay estabilidad por 3 años, control cada 2 años. Si es mayor o igual a 15 milímetros, seguimiento cada 6 meses el primer año y luego anualmente. ¿Hasta cuándo realizar el seguimiento? Estas guías proponen que los pacientes con quiste de páncreas deberían seguirse hasta que el paciente deje de ser un potencial candidato a cirugía. Porque si durante el seguimiento del paciente surge algún elemento de preocupación o de malignidad que haya que operarlo, si el paciente ya no es apto, ahí es cuando ellos plantean que no se debería seguir más al paciente. Y por último, la última guía que vamos a analizar es la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología, que en realidad habla de las neoplasias quísticas asintomáticas. Esto no incluye las IPNM, no incluye las lesiones que son potencialmente malignas, y lo que ellos plantean es que quistes menores a 3 centímetros sin componente sólido ni dilatación del ducto pancreático se deberían seguir con resonancia en 1 año, luego cada 2 años, y ellos lo siguen por un total de 5 años si no hay cambios en las características del mismo. Si el quiste tiene al menos 2 factores de riesgo, ya sea un tamaño mayor o igual a 3 centímetros, la dilatación del conducto pancreático o la presencia de un componente sólido, debería ir a econdoscopía. Y si no hay elementos de sospecha de malignidad, resonancia en el año, luego cada 2 años. Y aquel paciente que tiene elementos de malignidad como componente sólido, dilatación del conducto pancreático principal o elementos de sospecha en econdoscopía, deberían ir a cirugía. Por lo tanto, el tratamiento de los quistes de páncreas es un tratamiento que es individualizado, va a depender del paciente que tenemos enfrente, si es un paciente que es apto para una cirugía. Como dijimos muchas veces, los quistes se presentan en pacientes mayores de 70 años, por lo tanto tenemos que ver el estado funcional del paciente y los riesgos anestésicos quirúrgicos del mismo. Se discute en un equipo multidisciplinario. Nosotros lo discutimos en el Ateneo que tenemos semanal de la unidad, y tenemos una imagenóloga que dedicada a la patología hepatobiliopancreática, que es con la cual muchas veces definimos por las características imagenológicas el seguimiento de estos pacientes. Hay que ver los riesgos derivados de los procedimientos invasivos y de la cirugía, y los riesgos que puede entrañar un diagnóstico equivocado. Y lo que es fundamental también es la decisión del paciente. Hay pacientes que vienen y no se quieren operar y que optan por hacerse un seguimiento. Eso se decide en conjunto con ellos, explicándoles, y bueno, pero es lo que va a determinar finalmente la decisión. Y bueno, el seguimiento ¿a quién? Entonces, a aquellos pacientes con neoplasias quísticas sin estigmas de alto riesgo, en pacientes sin características preocupantes y pacientes asintomáticos. La estrategia y el hasta cuándo, como ya vimos, estrategias y formas de seguimiento hay varias. Nosotros hablamos de 3 de las guías, hay más. Y hasta cuándo lo mismo, según la guía y según el tipo de lesión, es hasta cuándo se hace el seguimiento. Como mencioné al principio, nosotros nos guiamos mucho por las guías europeas.
Y un poco para hablar de lo que es la casuística de la unidad, que la unidad se formó en abril del año pasado y este seguimiento es hasta septiembre de este año. Tenemos 40 pacientes con quistes de páncreas en seguimiento, de los cuales operamos a 5. Todos obviamente se realizaron resonancia, ninguno requirió econdoscopía, dado que todos tenían hallazgos de alto riesgo de malignidad por la imagen ya nos sugerían que eran lesiones mucinosas o tumores neuroendocrinos. Y bueno, y las anatomías patológicas fueron 2 neoplasias quísticas mucinosas, un carcinoma de páncreas adenoscamoso y 2 tumores neuroendocrinos grado 1. A todos se les realizó esplenopancreatectomía distal laparoscópica con una buena evolución. Así que como conclusión, las neoplasias quísticas del páncreas son un grupo de tumor con distinto riesgo de potencial maligno. La detección incidental de las neoplasias va en aumento, por lo que hablamos del mayor acceso a las técnicas de imagen. El tratamiento es individualizado y en equipos multidisciplinarios. Existen varias estrategias de seguimiento y la evaluación debe focalizarse y centrarse en la toma de decisión correcta respecto a los pacientes que se les puede realizar un seguimiento con seguridad y que los pacientes tienen indicación de cirugía. Muchas gracias. Queremos ver si del público o de los auditores por vía de internet tiene algún comentario o alguna pregunta, si no pasamos a los comentarios del doctor Alcaraz. Álvaro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Cirugía Uruguaya y a vos, Gaby. El doctor Mazzaferro es un gran amigo de la casa de acá desde Córdoba y realmente nos da mucho gusto participar de esto. Así que muchas gracias por la invitación. Nada, simplemente felicitarlos por el trabajo. Creo que eh, para una unidad nueva, tener ya muchos pacientes en seguimiento es importantísimo. Creo que hay que reforzar esto del trabajo multidisciplinario, es importantísimo esto. Nosotros también hacemos un Ateneo semanal en donde participan tanto oncólogos como cirujanos como imagenólogos y vemos esto. Eh, y creo que lo importante para que se lleve el cirujano general de esto es que es digamos, lo más detallado posible, hay que tratar de lograr descartar un factor de alto riesgo o de alta sospecha de malignidad y con eso proponer la cirugía. Eh, Me parece que cada vez vamos a tener más de esta patología y es importante justamente hacerla ver por un especialista en esto y que pueda tener un buen seguimiento para evitar operar, por un lado, situaciones que no requieran cirugías y someterle a un paciente a una pancreatectomía, que muchas veces puede tener su morbilidad, pero más que nada para detectar estos pacientes que, pese a una edad a veces avanzada, son pacientes que se beneficiarían muchísimo de una cirugía y que uno puede llegar hasta antes de que llegue ese adenocarcinoma y que tengamos menos chance de sobrevida a largo plazo. Así que felicitarte de vuelta, doctor Mazzaferro, y al equipo, que definitivamente son un grupo pujante y que nos gusta compartir siempre experiencia con ustedes. Gracias, Álvaro, por tu participación. Sé que tuviste trasplante, cirugía pancreática hoy. Debes estar cansado, pero te agradecemos el apoyo de siempre y nos vemos pronto. Dale, Muchas gracias, gracias. Gaby. Gracias. Pasamos, Pablo, si te parece, a la próxima presentación. El doctor Sumastre va a presentar la experiencia de la cirugía pancreática de la unidad. Acá le doy volumen con mi computadora. Le doy volumen con mi computadora. Perfectamente. Bueno, mi nombre es Alejandro Sumastre, soy cirujano de
de Médica Uruguaya. Y primero que nada, dar las gracias a la Sociedad de Cirugía del Uruguay por darnos este espacio y permitirnos compartir con ustedes lo que es nuestra experiencia inicial en la unidad de cirugía hepatobiliopancreática. Esta unidad, como ya comentaron, tiene apenas 1 año y unos 4 meses. La idea inicial de la jefatura era básicamente conformar un equipo escalonado en cuanto a la experiencia de sus integrantes y multidisciplinario, tanto en su constitución y fundamentalmente en el funcionamiento de la unidad. Es por ello que la forma que se decidió tratar de lograr esto fue a través de implementación de una forma de asistencia médica como es utilizando el protocolo ERAS. Entonces la protocolización para la unidad se vio enormemente facilitada por los propios antecedentes de la institución. En Médica Uruguaya ya la unidad de coloproctología desde el año 2017 ya está acreditada por el sistema ERAS. También está muy acoplado a las recomendaciones ERAS la unidad de ginecología y desde hace un par de años la unidad de cirugía esofagogástrica. Esto implica que la institución cuenta con personal que está familiarizado y entrenado en la herramienta. Entonces eso facilitó un montón. En cuanto a ERAS, la idea no es aburrirlos con esto, simplemente la voy a definir y decir 2 cosas grandes. Se dice que es un sistema diseñado para lograr una recuperación más temprana de pacientes sometidos a cirugía mayor. Integrar conocimiento existente. Lo que busca ERAS no es tratar de descubrir nuevo conocimiento, sino básicamente esas acciones que nosotros sabemos que tienen determinado beneficio en parte del cuidado perioperatorio, se logren integrar y sistematizar en la asistencia y que realmente se realicen. Por otro lado, como contrariamente se cree a veces, no se trata de generar gastos extras, sino básicamente de optimizar los recursos que ya tiene la institución. Incluso, como vamos a ver más adelante, hay algunos estudios que han demostrado una baja en los costos económicos en la asistencia cuando se implementan estos protocolos. Entonces, ¿cómo está la composición de la unidad? Básicamente contamos con una NERS especializada en ERAS, que tiene un rol preponderante en la unidad, es fundamental el rol de ella, como voy a mencionar. También contamos con una licenciada en nutrición. Y en lo que refiere a los médicos especialistas, somos varios cirujanos, muchos de ellos jóvenes, algunos de ellos con una trayectoria un poco más dilatada, y además contamos con una tutorización por un cirujano amigo de la institución. Es un consultor en cirugía hepatobiliopancreática, es el doctor Hugo Ruiz, que gentilmente nos ha estado acompañando en todos los procedimientos de cirugía mayor, acompañándonos y de a poco enseñándonos en la cirugía hepatobiliar. También obviamente que contamos con anestesistas y gastroenterólogos referentes de la unidad que ven todos los pacientes que asistimos en la unidad. Bien, en cuanto al número de cirugías realizadas, teniendo en cuenta en la institución, actualmente cuenta con unos 316.921 afiliados. En un periodo de 1 año, de julio del 2024 a 2025, hemos realizado 10 duodenopatectomías cefálicas, 12 pancreatectomías distales y 4 pancreatectomías mayores. Sería muy difícil poder analizar y mostrar números de todas las cirugías en una sola sesión. Es por ello que en esta oportunidad vamos a centrarnos y analizar un poco la cirugía que es la duodenopancreatomía cefálica. A partir de este momento, lo que les voy a comentar es qué y cómo hacemos la cirugía. Les voy a comentar los resultados iniciales que hemos tenido con la cirugía y voy a finalizar la presentación discutiendo los resultados y un poco cotejando con la literatura nacional e internacional. Entonces, estas son las últimas guías más actualizadas del año 2019 de ERAS para la duodenopancreatectomía cefálica. Básicamente, da una serie de recomendaciones varias, cerca de 30, a las cuales nosotros nos adherimos casi a la totalidad de las mismas. De forma resumida, en el preoperatorio tenemos una herramienta fundamental que es el asesoramiento, lo que se llama en inglés el counseling, que básicamente la NERS especializada en ERAS se encarga de agendar el enfermo, generalmente lo realiza
de agendarla un día presencial, generalmente coincide con alguna de las consultas con algún médico especialista, y eso básicamente se juntan con el paciente, con los familiares, y es una instancia que el enfermo tiene para despejar dudas y básicamente comentarle cómo va a ser el proceso terapéutico asistencial desde ese momento, el momento que empieza con el diagnóstico. Esto es algo que está valorado muy positivamente por parte de los enfermos y le saca un montón de miedos y de ansiedad. Ya en el mismo momento, los pacientes generalmente son vistos por la licenciada en nutrición que implanta un plan nutricional según la patología y según la cirugía que se va a realizar. Y si es necesario, ya en el mismo momento, tienen una consulta con fisiatría y con psicología médica si es que la requiere. En lo que conlleva a las medidas más específicamente del preoperatorio inmediato, seguimos con las pautas de ERAS de tener un ayuno de 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros. En lo que refiere a las medidas intraoperatorias, que son de resorte básicamente los colegas anestesistas, generalmente se utilizan opioides de corta duración, que ha demostrado bajar la morbilidad en el posoperatorio, el disconfort en este tipo de cirugías. La analgesia multimodal, siempre de forma sistematizada con catéteres periurales a nivel torácico. Y se realiza la profilaxis para la retención gástrica de forma multimodal con desometasona y ondansetron. Como veías en el postoperatorio, nosotros de forma sistematizada dejamos sonda nasoyeyunal para comenzar con la nutrición enteral de forma precoz e inmediata posterior a la cirugía. No estamos dejando de forma sistemática, como lo aconseja ERAS, sonda nasogástrica de gravitación. Y además impartimos una dieta de forma progresiva según tolerancia sin demasiadas restricciones. Aparte de tomar todas estas medidas, nosotros tratamos de tener protocolizadas nuestros protocolos de la institución y eso lo hemos llevado a papel y hemos tratado de archivarlo y tenerlo a disposición de todos los integrantes del equipo. Tenemos los protocolos de enfermería, el protocolo de nutrición de ERAS para la adenopancreatectomía y pautas para el manejo de la insuficiencia pancreática exócrina en el posoperatorio. En cuanto a la técnica quirúrgica, básicamente optamos por un abordaje laparotómico mediante una bitransversa, una adenopancreatectomía según la técnica de Whipple, una linfadenectomía, que es lo que está estandarizado a nivel internacional, del pedículo hepático, de la arteria hepática común y de la cara derecha de la arteria mesentérica superior, y una reconstrucción con un montaje a la Child. De la anastomosis pancreática es lo que les voy a dar un poco más detalle, porque quizá es lo que tenemos alguna diferencia con alguno de los centros a nivel nacional. Nosotros utilizamos la técnica de Bloomberg, que básicamente, en vez de hacer un plano cero capsular, lo que se hace es un punto transfixiante total en el páncreas, que luego involucra la serosa yeyunal y vuelve a salir por la cara anterior del páncreas, transfixiando el mismo de forma total. Posteriormente se realiza la anastomosis ductomucosa, como se conoce tradicionalmente, y con los mismos puntos transfixiantes vuelve a incluir la serosa yeyunal y la lleva sobre la cara anterior del páncreas. Si ustedes hacen un corte transversal de este tipo de anastomosis, queda como una especie del yeyuno de alguna forma invaginado en el páncreas. La pregunta que estarán haciendo es si este tipo de anastomosis mejora el resultado en cuanto a la fístula pancreática. Si bien no voy a entrar en detalle, como toda variable técnica que viene a intentar resolver un problema de antaño, los resultados son variados. Les aseguro que pueden encontrar trabajos que han demostrado sí mejorar, otros que logran los mismos resultados y otros peores. Nosotros queremos que lo importante en esto es tratar de escoger una técnica, familiarizarse, sistematizarla y tratar de hacerla lo más minuciosamente posible. Nosotros, en la unidad, optamos por la técnica de Bloomberg. Esta es una de las fotos del interpretatorio de nuestros pacientes. En este caso, como pueden ver, ya están realizados los puntos transfixiantes sobre lo que viene a ser la cara posterior y ya la ductomucosa realizada. Y este es el aspecto final de la anastomosis pancreática. En cuanto a los resultados, voy a dividir los resultados en referencia a los datos de la población que hemos tenido, a los datos del tumor, datos del tratamiento, de la anatomía patológica y de las complicaciones postoperatorias. En cuanto a los datos de la población, como ya les dije,
En un periodo de un año realizamos 10 duodenopatectomías cefálicas, operamos más pacientes femeninos que masculinos. En cuanto a las comorbilidades previas de los enfermos y el riesgo anestésico quirúrgico, en la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología, los 10 pacientes que operamos fueron clasificados como uno ASA2. En lo que refiere al tipo histológico del tumor, 9 enfermos padecían de un adenocarcinoma pancreático ductal y uno de ellos un colangiocarcinoma distal, producto de una transformación maligna de una dilatación quística coleoceana, una paciente joven. En cuanto al tamaño de los tumores, tuvimos un promedio de 26,9 milímetros. En 4 pacientes tuvimos una sospecha de invasión venosa, imaginológica, y en uno de ellos sospecha de invasión arterial. En cuanto al tratamiento, 3 pacientes de los 10 fueron a neoadyuvancia por considerarse borderlines anatómicos con sospecha de compromiso venoso y arterial en algunos casos. El tiempo entre el diagnóstico y el fin de la neoadyuvancia y la cirugía fue en promedio de 43,8 días. Logramos la resecabilidad en los 10 casos. Tuvimos un tiempo quirúrgico promedio de 238, lo cual corresponde a unas 4 horas. Y no tuvimos que realizar, si bien tuvimos sospecha imaginológica en algunos casos de invasión venosa, no fue necesario la resección venosa ni la reconstrucción en ninguno de los casos. En cuanto a los datos de anatomía patológica, primero que nada tenemos que decir que para analizar los márgenes de resección tenemos que diferenciar al adenocarcinoma ductal pancreático que incluye una definición de su R0 diferente al resto de los tumores peripancreáticos. Pero básicamente, como conclusión, de los 9 adenocarcinomas ductales pancreáticos, tuvimos uno de ellos con un R1 y el resto fueron todos resecciones R0, y para el colangiocarcinoma distal, la resección fue un R0. En cuanto a la cosecha ganglional, el número de ganglios resecados, tuvimos un global de 9,1 ganglios, cuando fuimos a la duodenopatectomía de inicio de 9,6, y en los pacientes posteriores a la neoadyuvancia, esto pasa algo muy similar con lo que ocurre en el cáncer de recto, se está visto que la cosecha generalmente luego de la neoadyuvancia baja, tuvimos un promedio de 8 ganglios. En cuanto a las complicaciones posoperatorias de la comorbilidad, como ustedes saben, a nivel internacional la clasificación más utilizada es la de Clavin-Dindo, donde básicamente se diferencian en el grupo 1 y 2, donde son complicaciones leves, y 3 y 4, que son graves. Tuvimos 3 pacientes complicados, pero morbilidad leve. ¿Qué complicaciones tuvimos? Para ser más específico, tuvimos una fístula pancreática grado 1, que es aquella la que se conoce como fístula pancreática bioquímica, en realidad, sin demasiada manifestación clínica, un paciente con un retardo de vaciamiento gástrico, y una fístula biliar grado 1, que también es un grado leve, que implica básicamente la presencia de bilis en el drenaje sin mayor repercusión clínica. Si bien sabemos que en algún momento nos va a tocar, hasta el momento no hemos tenido complicaciones graves como por ejemplo la hemorragia posoperatoria. Bueno, pasando a la discusión de estos resultados, primero que nada hacer alguna mención a lo que es el volumen de centro. Es algo que en nuestro medio es muy discutido por el bajo número de pacientes que tenemos, y más en este tipo de enfermos que no abundan. ¿Qué se sabe a nivel internacional? Básicamente lo que se sabe para cualquier otra patología, que a mayor volumen, mejores resultados, y eso básicamente está explicado porque generalmente todos los integrantes del equipo logran una mayor experiencia y mejor manejo de los enfermos. ¿Qué es lo que está estipulado para la duodenopatectomía cefálica? Que lo mínimo aceptado como un estándar de calidad en determinado centro es tener un promedio de 10 a 12 pacientes por año. Se denomina un centro de alto volumen aquellos que tienen, para algunos autores es mayor a 20 y para otros es entre 50 y 100 enfermos, y de muy alto volumen mayor a 100. Nosotros tenemos, si logramos mantener esta tendencia, tendríamos, si bien es un número destacable para nuestro medio, pero no dejamos de estar en los mínimos aceptados a nivel internacional. Entonces, la pregunta que quizá acá nos podemos realizar es: ¿existe alguna forma de poder forzar la realidad de nuestro medio que tiene un bajo volumen y tratar de equipararnos a algunos centros de mayor volumen a nivel internacional? Bueno, acá les traigo una respuesta. Este es un
una revisión sistemática que intentó con el objetivo de estudiar los costos económicos y los beneficios clínicos de implantar un protocolo de ERAS en la cirugía de la adenopancreatomía cefálica. Es un estudio una revisión sistemática que incluyó 3 estudios clínicos aleatorizados y 28 estudios de cohortes, incluyendo aproximadamente unos 5.000 enfermos, 2.500 dentro del grupo ERAS y 2.500 del no ERAS. ¿Y qué resultados dio esto? Bueno, logró la implantación de un protocolo ERAS, logró disminuir de forma estadísticamente significativa los costos hospitalarios, la estadía hospitalaria y, de las cosas más importantes, logró bajar de alguna forma la morbilidad y las complicaciones relacionadas a esta cirugía. Entonces acá es una de las respuestas y básicamente es uno de los argumentos de por qué nosotros decidimos el inicio de esta unidad de la forma que lo realizamos. Este es otro trabajo interesante que me gustaría compartirles en esta sección, que básicamente es un trabajo que se realizó en base a una encuesta estructurada a miembros de la Asociación Internacional de Cirugía Hepatobiliopancreática, que incluyó unos 140 encuestados, dentro de la que la mayoría de ellos tenía entre 10 y 20 años de experiencia en cirugía HPV y un volumen aproximado de 20 a 50 casos de EPC al año. Y el objetivo era ver cuál era el conocimiento de estos cirujanos en la herramienta, la percepción del ERAS en la EPC y la práctica global. Sacaron varias conclusiones positivas, pero la que más se repetía dentro de los encuestados era que la coordinación multidisciplinaria consideraron ellos que era la herramienta más destacable de implantar un ERAS. Dentro de los aspectos negativos que nombraban los colegas, eran la reticencia al cambio dentro de algunos integrantes del equipo de salud y la falta de apoyo administrativo y la contratación de un nurse especializado en ERAS por parte de la institución. Entonces, en cuanto al tiempo entre el diagnóstico o el fin de la neoadjuvancia y la cirugía, esto es un parámetro, es un estándar de calidad que lo que trata de vislumbrar es la capacidad que tiene el centro de dar un tratamiento oportuno al enfermo, teniendo en cuenta que son pacientes complejos, que muchas veces requieren de muchos estudios diagnósticos y muchas veces además de instaurar tratamiento preoperatorio, como por ejemplo la corrección de estén biliar. Entonces, ¿qué es cuál sería el estándar de calidad más nombrado a nivel internacional? Se dice que lo aceptado es menor a 60 días desde el inicio, cuando se va a una cirugía de inicio, y menor a 45 días desde el fin de la neoadjuvancia. Nosotros tenemos un promedio global de 43,8 días. Cuando fuimos a pancreatectomía directa, cirugía directa, tenemos un promedio muy bueno, bastante por encima de lo aceptable, de 27,5 días. Sí tenemos algo en debe a mejorar y a revisar, que en aquellos pacientes donde instalamos una neoadjuvancia, nos pasamos un poquito del rango más aceptado. En cuanto al tiempo quirúrgico, obviamente que el tiempo quirúrgico va a depender del enfermo y de la patología. No es lo mismo, como ustedes saben, operar a una paciente con cierto grado de obesidad o no es lo mismo tumores grandes con sospecha de invasión o compromiso vascular. Aún así, esto está estandarizado y existen determinados en la literatura estándares de calidad. El más nombrado son las menor a 10 horas, algunos autores nombran menor a 7,5 horas. En este parámetro estamos de forma aceptable en un tiempo promedio de unas 4 horas por cirugía. En lo que refiere al margen de resección, acá me voy a explayar un poquitito más. Nosotros tenemos registrado un promedio de R1 del 11%. Ahora bien, esto se sabe que a nivel internacional, sobre todo el margen medial, el que está cerca de los vasos mesentéricos, en algunos centros de alto volumen puede llegar incluso a estar cerca del 70%. Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? ¿Será que somos tan buenos o hay otra explicación? Este es un trabajo icónico que ya tiene cerca de unos 10 años, que está liderado por Buchler, que es un cirujano hepatobiliopancreático de larga trayectoria y que se desplaza, que se desarrolla en un centro de muy alto volumen, en los cuales ellos en determinado momento hicieron un trabajo, agarraron un pool de pacientes y lo mandaron al estudio anatomopatológico y lo dejaron a criterio del anatomopatólogo definir si era un R1 o un R0.
sin realizar ningún tipo de protocolo, el R1 de ellos llegaba a un 14%. Ahora bien, cuando ellos definieron una sistematización del estudio de anatomía patológica y definieron claramente qué entendían ellos por un R1, que es la presencia del margen a 1 milímetro o menos, ellos con los mismos cirujanos en el mismo centro llegaron a tener una serie de hasta el 70% de pacientes con un margen de R1. Este margen de 1 milímetro no es un valor caprichoso, sino que está claramente evidenciado por múltiples trabajos internacionales que tener este margen de seguridad al nivel de resección mejora la sobrevida de los enfermos. Quedado claramente evidenciado, por ejemplo, en uno de estos trabajos. Este es un trabajo reciente del año 2025 de un grupo alemán que incluye 6.000 pacientes, en donde graficaron el tipo de resección R0 o R1 versus la sobrevida de los enfermos. En rojo está graficado los enfermos con un R0 y en azul el R1, donde claramente se evidenció una mejoría en la sobrevida de estos enfermos. Les puedo asegurar que hay muchos trabajos con similar diseño y resultados. Tanto así que todos estos trabajos han permeado a nivel de las guías clínicas y hoy por hoy ya no hay discusión que debe considerarse el margen menor o igual a 1 milímetro como un R1. La segunda pregunta que nos tenemos que plantear es actualmente hasta qué porcentaje de enfermos el centro está habilitado o sería un estándar de calidad tener de R1. Las distintas series básicamente se manejan dentro de un entorno del 40-46%. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos reportado un 11%. Es probable, es bastante probable que estemos, si nos acotamos a las guías, estemos un poquitito por encima. Lo que nos queda en el debe es centrarnos con los colegas de anatomía patológica, tratar de protocolizar un poco más el estudio de las piezas y con ello ayornarnos un poco más a la literatura internacional actual. Pero básicamente es algo que incluso a centros de alto volumen ya les ha ocurrido. En cuanto a la cosecha ganglionar, el criterio o el estándar de calidad es bastante discutido. Algunos autores consideran que debe ser mayor a 10 ganglios, otros 12, incluso hay algunos parámetros un poco más exigentes que requieren más de 15. Nosotros tuvimos un promedio de 9,1 ganglios. La explicación de esto probablemente haya parte de lo que les nombré anteriormente, de quizá que nos falta una mejor sistematización del estudio de la pieza, es probable, y no descartamos tampoco que podamos tener algún margen de mejora en cuanto a la técnica. En cuanto a las complicaciones, como ya les nombré, en cuanto a la morbilidad global, es un estándar de calidad tener una morbilidad de hasta el 55% y de complicaciones graves, dentro de la clasificación de Clavendin-Do de 3-4, de hasta un 30%. Nosotros en ese sentido se destaca mucho en nuestra serie porque hemos tenido afortunadamente muy baja morbilidad. La morbilidad global ha sido por debajo del 30% y no hemos tenido complicaciones graves en todos los casos que hemos tenido en la unidad. En cuanto específicamente en la fístula pancreática, el estándar internacional es tener un promedio de menor a 31% de forma global, menor a 13 grado A, que es la bioquímica, y menor al 19% en las fístulas grado B y C. Nosotros también, en este sentido, nos paramos en un muy buen lugar, favorable. Tenemos 10% de grado A y no tuvimos fístulas grado B o C. En cuanto a la estancia hospitalaria, el parámetro más aceptado es que sea menor a 21 días. Algunos nombran también los 15 días. Nosotros tuvimos una estancia media de 7 días. Y esto básicamente viene enrabado de la baja morbilidad que hemos tenido. Una cosa determina la otra. Pero también le hemos valorado como un aspecto positivo. En cuanto a la mortalidad postoperatoria, uno de los parámetros más exigentes es una mortalidad menor al 1,6 intrahospitalaria y del 5%, algunos autores dicen a 30, otros a 90 días. Nosotros en este sentido, por suerte, no hemos tenido mortalidad en la serie, ningún fallecido. Por último, les quería mostrar un poco para cotejar con la literatura nacional e internacional. Es una tabla que pueden ver que dentro de los parámetros
el estándar de calidad y nos comparamos con una serie local de los colegas de Rivera y otra serie local a nivel de un hospital público, el Hospital Pasteur, y nuestra serie. No voy a hacer detalles en todos los datos, pero básicamente tenemos cierto privilegio en cuanto al número. La médica uruguaya cuenta con, si seguimos con esta tendencia, unos 10 enfermos al año, mientras que las otras series nacionales llegan al 5 o 6 al año. En cuanto al tiempo entre el diagnóstico y la cirugía, también estamos muy bien posicionados, con 43 días. En cuanto al margen de resección R1, es difícil comparar, porque solamente una de las series se acotejó al parámetro estricto internacional. Tenemos una morbilidad global también muy buena en comparación. Y la fístula pancreática, como ya les dije, también tenemos un buen índice y aceptable. En términos generales, nosotros diríamos que cualquiera de las tres series son comparables, no hay unas grandes diferencias entre ellas. Como conclusión, si bien el número hasta el momento es chico, o sea, es una serie de 10 casos, no es demasiado grande, si logramos tener tenemos una buena perspectiva de futuro si se mantiene la tendencia del volumen de la unidad. Los resultados son aceptables respecto a los estándares de calidad internacionales y esto fundamentalmente se debe a un trabajo interdisciplinario verdadero y a la protocolización del manejo terapéutico, tanto en el pre, intra como en el postoperatorio. Y en definitiva, todas estas cosas son las que pregona los equipos ERAS. Muchas gracias. Alejandro, si hay preguntas del auditorio, antes de dar el paso al comentador, antes de darle el paso al doctor Hugo Ruiz, simplemente agradecerle a todo el equipo. No es fácil trabajar con gente que está en el multiempleo, jóvenes desarrollando su carrera. Es imposible para mí no haberlo hecho con ellos y mucho menos con el apoyo del doctor Marcelo Viola, que siempre está tratando de desarrollar la cirugía en la gente joven. Yo ya no soy de los jóvenes, pero por lo menos puedo liderar un grupo de gente joven y sin duda que el apoyo institucional y del resto de los colegas es fundamental. Le vamos a dar el paso para comentar al doctor Hugo Ruiz, que como decíamos, aparte de amigo personal, es nuestro mentor en cirugía pancreática y sobre todo en esta cirugía que ha gentilmente concurrido a todas y cada una de las cirugías para ayudarnos a mejorar nuestra técnica. Hugo, adelante. Bueno, buenas noches. Gracias a la Sociedad Uruguaya de Cirugía. Gracias a Marcelo y a vos, Gabriel, por la invitación. Y nada, creo que nosotros que desarrollamos esta cirugía durante casi 30 años en un hospital público muy grande de la Argentina, en donde los recursos y los medios económicos son totalmente diferentes a los que tienen en Uruguay, e incluso a ustedes que tienen el privilegio por ahí de atender pacientes de un seguro de salud, eh, es como que el paciente llega en un tiempo más acorde a lo buscado en los estándares internacionales. Yo creo que este año ha sido muy fructífero, primero porque tuvieron la capacidad de protocolizar y de pensar qué iban a desarrollar y qué iban a hacer, y creo que eso es fundamental, no solo pensarlo, sino plasmarlo y en papel y pasarlo a toda la interdisciplina. Que la Nutri sepa que rápidamente tiene que empezar a alimentar al paciente por una sonda de alimentación enteral es fundamental. Que el paciente cuando se lo pueda mover precozmente es lo ideal. Que cuando se pueda implementar la incorporación de la dieta líquida y después la progresión de la dieta, creo que son prácticas que no se realizan de rutina, pero al tener un protocolo ERAS, como vienen ustedes en el desarrollo de la cirugía colónica, de la cirugía esófago gástrica, sin duda a la institución y a la organización les sirve muchísimo. Creo que una herramienta fundamental o una pata fundamental es anestesia también, porque el manejo del dolor
en el post y en el manejo en el intraoperatorio es fundamental. La interdisciplina, la decisión a través de un comité de tumores de qué hacer con ese paciente, que esté el imagenólogo en el equipo, son herramientas fundamentales para tener los resultados que se han logrado en este año de trabajo. Y me parece como se vio claramente reflejado, creo que técnicamente el equipo está muy sólido, nos falta el patólogo, por ahí el patólogo es una pata importante para encontrar esos 3 o 4 ganglios mínimos que nos faltarían y creo que protocolizando esto, los ganglios van a aparecer. Sin duda a veces los patólogos buscan el tumor, cuentan un poquito los ganglios y no se dedican a estudiar de manera exhaustiva la pieza. Así que creo que es un equipo que ha trabajado un montón, con gente joven, con un jefe que se ha dedicado a que esto esté escrito y se desarrolle. Es fundamental, sí o sí, seguir la práctica del ERAS y marca no solo el resultado, sino que un paciente con un diagnóstico probable de un tumor de páncreas que se opere antes de los 45 días, creo que en pocos lugares de la Argentina se logra eso. Así que no miren en el número, me parece que los números van a ir aumentando con el tiempo. Yo creo que están haciendo un trabajo espectacular y tienen que seguir para adelante. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. Si hay alguien del público o por internet que hace alguna consulta, si no, vamos a dar por cerrada la sesión. ¿Te parece, Pablo? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor, Roberto. Hola. Bueno, primero, claro, un comentario que está. Primero, felicitar al doctor Sumastre. Lo conozco del Pasteur y sé que sus presentaciones son muy buenas. Realmente voy a felicitar a Sumastre. Segundo, el otro día en la Asamblea de la Sociedad de Cirugía hablábamos de que en los convenios salariales no está de la SAC, de la Sociedad Anestesiológica para el extranjero, no está en la conformación de unidades como estas, esófago-gástrica, pared abdominal, endocrina, que es la que se vienen a nivel de marcar presencia y que esto es algo diferente. Nosotros tenemos unos niveles de remuneraciones de trabajo diferentes y nada que ver con esto. Entonces, esto es lo que se hace en el mundo, es lo que se debe hacer y creo que está perfecto y me parece bien que la médica uruguaya haya iniciado este trabajo con gente muy capaz y gente joven y eso me encanta y me parece muy bueno la tutorización con colegas extranjeros y que me parece ese es el camino. La subespecialización se viene, ya está en el mundo. Hay gente que solamente después que termina la residencia hace algún fellow, hace cirugía hepatobiliopancreática y después hace eso. Y hoy vive por la cirugía, con la cirugía hepatobiliopancreática. Por lo menos, sé que en Uruguay quizás no, pero creo que hay que iniciar el camino de los jóvenes que se dediquen y empiecen a dedicarse a las subespecializaciones, cargan pared abdominal, endocrino, esófago gástrico, hepatobilio, oncolopronto. Ese me parece es el camino. Se terminó el tema de que los cirujanos todos sabíamos todo y eso, ¿no? Eso de generaciones antiguas, quizás yo soy un antiguo, tengo 30 y pico de años de cirujano, así que puedo decirlo. Creo que hablé el otro día en la asamblea de la Sociedad de Cirugía, que la Sociedad de Cirugía nos tenía que acreditar a nosotros, a los centros que hacemos HPV como esta, como ustedes, que están trabajando seriamente, y que teníamos que presentarnos. Yo soy el jefe y encargado de cirugía hepatobiliopancreática del CASMU, que tiene 180.000 socios, un seguro. La médica nos pasa por arriba en todo este aspecto. Pero creo que nosotros teníamos que presentarnos a la Sociedad de Cirugía, se lo planteé en la asamblea el otro día, gremial,
Debemos presentarlo y que nos digan, muchachos, ustedes tienen todo. ¿Por qué? Porque tienen recursos humanos, porque tienen el cirujano, porque tienen el sanatorio, porque tienen el bloque quirúrgico, porque tienen el CTI, porque tienen un buen postoperatorio, porque tienen un protocolo ERAS importante y tienen todo. Tiene el coendo y tiene el endoscopista y el angiógrafo y el cirujano, el imagenólogo intervencionista que le va a solucionar lo que vos dijiste, Sumastre, que la hemorragia posoperatoria tardía, que todavía no la tuvieron, pero todo el mundo la tuvo y la vamos a tener. ¿Tá? Entonces, llegado ese momento, ese paciente no se puede morir. Entonces, tú tenés que tener en el centro un imagenólogo que te diga, yo le diga, embolízame, por favor, que está sangrando y que te lo embolice. Entonces, creo que un centro de referencia, hoy está todo escrito en todos los papeles, en todo el mundo, se puede aplicar tranquilamente que todos los centros que se presenten en la sociedad de cirugía podamos ser apoyados por la sociedad de cirugía y que nos diga, sí, muchachos, ustedes tienen las condiciones de ser un centro HPV, y bueno, esto lo vamos a enviar al Ministerio de Salud Pública para que le digan, por favor, sigan adelante, que nosotros contamos con su apoyo y que esto tiene que ser un camino. Yo soy el jefe, en este momento, el presidente del capítulo HPV de la Asociación de Cirugía y quiero impulsar esto porque creo que quiero defender a todos los centros HPV y a los cirujanos HPV de este país y sobre todo a aquellos que estén trabajando bien. Creo que eso mejora los estándares, la calidad, todas esas cosas. Y, y creo que el volumen que dijiste vos, 10 por año, nosotros ahora, yo estoy hace 4 años también en la unidad, somos poco, un poquito, casi 4 creo que no, y tenemos 40 de PC, ¿tá? Solo de PC, y más pancreatectomía distales que son como 15. El volumen va a ser ese para nosotros, y creo que cuando aumentamos la expertise, aumentamos las destrezas, nos tomamos confianza, operamos pacientes que antes quizás no operábamos. Hoy estamos resecando sectores de vena mesentérica superior, de vena porta, que estaban comprometidos y los hemos hecho con buen suceso y seguramente en el futuro con la experiencia y decimos, bueno, nuestro lema es tener 0% fístula pancreática, eh, vamos a tener que seguir. Entonces, creo que el camino es este. Los servicios de Facultad de Medicina, como dijiste vos, un máster operan 5 por año. Algunas mutualistas del interior 5 por año. El militar creo que opera 10 o más por año. Y nosotros, igual que ustedes, seguramente vamos a llegar a los 10 por año. Entonces, lo que me camina mi proyecto de este año como jefe como presidente de la unidad es hacer algún trabajo multicéntrico donde juntar todas las unidades de patobiliopancreática y la cirugía de páncreas. Quiero empezar con la cirugía de páncreas para sumar esfuerzo. Mi número creo que yo calculé que se hacen 80 DPC en el Uruguay, en todo el país, en medio público y privado. No, capaz estoy un poco de más, pero bueno, me parece que es un número. Y nosotros trabajando como multicéntrico, hacer un trabajo multicéntrico y colaborativo, creo que nos podemos ayudar y colaborar. Respecto te quiero hacer, Sumastre, antes de terminar, 3 o 4 preguntas que son prácticas, me parece que estuviste buenísimo en a tocar actitudes prácticas. Por ejemplo, neoadyuvancia, me gustaría saber cuántos días dejas la sonda nasoyeyunal, cuántos días está en el CTI, o si está en el CTI el paciente, porque el problema de la catéter peridural es la permanencia del CTI. Hemos tenido pacientes que le ponen catéter peridural, pero bueno, a los 3 días sacaron y el tipo está tan bien que al cuarto día, tercer día, cuarto día se va a la sala y al sexto, séptimo día está bien, se ha ido. Esa es una pregunta. Y cuando camina o se levanta el paciente y esa rehabilitación de ERAS, que yo estoy seguro que incide mucho en la rehabilitación. Bueno, creo que son esos los comentarios que quería hacer. Creo que es un puntapié inicial y quiero que sigan así. Son muchachos jóvenes, los aprecio a todos, los conozco a todos, y los he tenido bajo la cialítica a varios de ellos. Así que digo, felicitaciones nuevamente y bueno,
Eran esos mis comentarios. Gracias. Gracias.